¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Económico. Soy Edson Sánchez. Vamos de inmediato a repasar los titulares. Agricultores de Brasil denuncian al gobierno de Jair Bolsonaro por incumplir medidas de apoyo al sector en medio de la pandemia por el COVID-19. En contexto, investigadores del CELAC presentan una serie de propuestas al gobierno de Ecuador frente a las medidas de austeridad en medio de la pandemia. El negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michael Barnier, lamentó el poco avance en las negociaciones con Reino Unido sobre la futura relación comercial. En Economía 360, los detalles. Entramos de inmediato en materia. Los trabajadores del campo en Brasil denunciaron el incumplimiento de las medidas para atender la emergencia sanitaria debido al COVID-19. Una de estas medidas que no se ha concretado es la inversión inmediata para el programa de alimentos anunciada por el Ministerio de Agricultura. El coordinador general de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura Familiar, Marcos Rochinski, dijo que aún queda pendiente mayor precisión en las regulaciones y condiciones para la ejecución de las inversiones en los programas de adquisición de alimentos, alimentación nacional escolar, así como la compra de productos a los agricultores. El vocero de la Confederación reiteró que se ven muchas medidas del gobierno, pero al parecer no tienen fuentes reales de recursos. La Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas señala que los estados como Bahía, Pernambuco, Piauí no han podido realizar compras y distribución de los recursos en medio de esta pandemia. Mientras tanto, el gobernador de Maranhão, Flávio Dino, denuncia que en algunos estados las personas mueren por la falta de camas y también de los equipos hospitalarios. En Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas está exigiendo medidas para enfrentar la COVID-19 en este país. Esta información la viene titulando así nuestro portal de la casa, www.telesurtv.net. Dice que organizaciones indígenas del Ecuador publicaron este viernes varias resoluciones y están referidas al tema de la acción gubernamental frente a la COVID-19, la producción petrolera, y también denunciaron la actuación del gobierno frente a esta pandemia. Según el comunicado, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada por el COVID-19 y la Ley Orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas hará que los trabajadores del campo y la ciudad paguen la crisis en lugar de las élites empresariales. Agregan que dichas leyes no garantizan el derecho al trabajo ni prohíben los despidos masivos. También exigen al gobierno nacional que detenga la producción del crudo, suspenda la venta anticipada de petróleo a China y también a Tailandia y renegocie contratos que permitan una rentabilidad para este país. Las autoridades del Ministerio de Hacienda en El Salvador desplazaron la presentación y el pago de los impuestos sobre la renta hasta el venidero 30 de junio. La declaración del tributo había sido prorrogada para el 30 de abril debido a la pandemia del COVID-19 que ha impactado directamente en la economía de los hogares, los comercios y también las industrias de El Salvador. Este 23 de abril, el gobierno salvadoreño anunció un plan de reactivación económica que busca proteger empleos y también apoyar a las empresas, especialmente a las micro, pequeñas y las medianas. Este plan incluye fideicomisos para las pymes, otorgamientos de créditos a bajo interés y un nuevo fondo para el sector informal, la mencionada prórroga del pago del impuesto de la renta y dar cuotas automáticas para el pago sin intereses ni multas. El gobierno de Chile advirtió que la economía de este país entrará en una recesión como consecuencia de las medidas de restricción para frenar los contagios por el coronavirus.
El presidente de este país, Sebastián Piñera, reconoció que 300.000 personas perdieron sus empleos en marzo pasado y pronosticó que de mantenerse esa tendencia negativa, la tasa de desempleo se va a situar por encima del 10%. Esta cifra equivale a más de 1 millón de chilenos sin trabajo. Por su parte, la secretaria general del gobierno, Carla Rubilar, advirtió que la población chilena tendrá que convivir con el COVID-19 por mucho tiempo, al menos hasta el desarrollo de una nueva vacuna que, según sus estimaciones, no llegará antes de un año. Según el último balance del Ministerio de Salud, hay 2.306 casos confirmados y 174 víctimas mortales en todo el país por COVID-19. En Bolivia, el candidato a la presidencia por el MAS, Luis Arce, dijo que el gobierno de facto ha incrementado la deuda externa de este país. El candidato aseguró que en solo 6 meses la deuda externa se incrementó en 2.038 millones de dólares. Agregó que en el año 2006, cuando asumió la presidencia Evo Morales, la deuda ascendía a los 5.000 millones de dólares, casi el 51% del PIB. Luego de 14 años de gobiernos con Morales, la deuda solo equivalía al 27% del PIB. Arce destacó que las medidas económicas implementadas por el gobierno de facto de Yanine Áñez han dejado consecuencias a este país. Las mismas han disminuido la inversión pública y también han interrumpido el pago de los trabajos por el Estado. Igualmente alentó al gobierno a buscar a los acreedores para iniciar las negociaciones de los pagos de las deudas en 2 años. A su juicio es necesario buscar financiamientos que no generen obligaciones, como el crédito solicitado al FMI por 327 millones de dólares, y recalcó además que la deuda interna está ascendiendo, colocando en riesgo la estabilidad financiera de este país. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una serie de medidas asumidas por el gobierno nacional. Todo esto con el fin de minimizar los efectos de la guerra económica que se ejecutan en el país mediante la especulación de los productos. Las acciones de protección al pueblo están complementadas en la Ley Orgánica de Precios Justos. La primera de ellas consiste en la ocupación temporal por 180 días prorrogables de la empresa oleaginosa Coposa, que está ubicada en el estado Portuguesa. En la segunda acción se supervisará la venta de los productos elaborados por Alimentos Polar, la empresa de embutidos Plum Rose y el matadero de Turmero. Esto está ubicado en el estado Aragua. Todo esto se ejecuta para preservar los precios acordados y porque el grupo de empresas posee marcadores referenciales que son especulativos. Asimismo, la funcionaria del Ejecutivo venezolano informó que miembros de la Vicepresidencia para el Área Económica sostuvieron un encuentro con la Asociación Nacional de Automercados y Autoservicios ANSA. En esta reunión se estableció una mesa para establecer precios acordados en 27 rubros y se escucharon planteamientos del sector para unir esfuerzos de los sectores públicos y también del privado. La próxima semana se darán anuncios al respecto. Las propuestas de austeridad en el Ecuador serán nuestro tema que estaremos revisando al regreso de esta primera pausa. En medio de la actual pandemia del COVID-19, las autoridades del Ministerio de Economía del Ecuador proponen un cóctel de austeridad e impuestos sobre los trabajadores públicos y también los privados, y en una menor medida sobre las grandes empresas. Esto lo estiman así los investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, estamos hablando del CELAC, Nicolás Oliva y Jamenson Mencía. Sus conclusiones a continuación. El Banco Mundial proyectó que la economía ecuatoriana, junto con la de México, serán las más golpeadas de América Latina. El PIB decrecerá 6%, una cifra superior al promedio regional de menos 4,8%.
De acuerdo al CELAC, desde que inició la crisis sanitaria, el gobierno de Ecuador anunció más austeridad y pagar la deuda externa, pero pasó 6 semanas en estado de postración para definir un plan económico. Los investigadores del centro afirman que el gobierno, como la izquierda ecuatoriana, están errando en el diagnóstico de la crisis económica. Mientras la derecha y el gobierno buscan que se difieran o perdonen tributos y salarios, la izquierda busca prohibir despidos y mayor esfuerzo tributario inmediato a las grandes fortunas. Pero en ambos casos hay una mala codificación de la problemática, ya que se está en presencia de una crisis de liquidez doble. Por una parte, la liquidez interna que ha roto la cadena de pagos y una crisis de liquidez externa porque se perdió la única fuente de dólares, las exportaciones que sostenía a la dolarización. La doble crisis de liquidez viene a traer un efecto dominó sobre el sistema de pagos, pues toda economía capitalista se define como un encadenamiento de deudas simultáneas, donde todos los agentes deben a alguien y al mismo tiempo alguien les debe. Esto quiere decir que las empresas deben a los trabajadores, a su vez los trabajadores deben a los proveedores de alimentos, las empresas deben a los bancos y al Estado, y este también debe a la banca y a sus ciudadanos. Los investigadores del CELAC, Nicolás Oliva y Jamenson Mesías, en este estudio ofrecen la fórmula para que el Estado ecuatoriano cree la liquidez interna y así evitar que se interrumpa el circuito de deudas que impera en este país. Los investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica ofrecen una fórmula para que el gobierno de Ecuador cree la liquidez doméstica y sostener la fuga de divisas para frenar la iliquidez externa y así evitar que se interrumpa el circuito de deudas. En cuanto a la liquidez interna, proponen que se haga un sobregiro del Banco Central y la banca pública hacia el gobierno para financiar los salarios por 3 meses de todos los trabajadores formales e informales. Asimismo, señalan que se deben imponer tasas de montos extraordinarios de colocación de créditos a la banca privada para que se complemente al crédito público. En lo que respecta a la solución de la liquidez externa, los investigadores plantean que se debe hacer una restricción de las importaciones suntuarias como vehículos y renegociar la deuda externa con todos los organismos multilaterales y con acreedores privados. Además, indican que se deben repatriar los activos en el exterior de ecuatorianos, tanto hogares, empresas y sector financiero. Por otra parte, los investigadores agregan que los impuestos no son una solución en el corto plazo, ya que según ellos, la única forma de dotar de liquidez y evitar la quiebra es creando crédito público y privado no menor al 10% del PIB. En ese sentido, sostienen que el gobierno central debe contratar crédito extraordinario y canalizar mucho microcrédito para que las empresas puedan sostener su producción y los consumidores puedan seguir consumiendo. Los investigadores del CELAC reiteran la importancia del otorgamiento de créditos del público para sacar a la economía del Ecuador de la crisis del COVID-19 y hay varios motivos que ellos exponen. Según el organismo, conceder créditos no tiene ninguna restricción física, pues la banca privada crea dinero sin la necesidad de tener una porción abultada de depósitos. En este sentido, sugirieron al Estado estas preocupaciones porque dejar que la crisis se profundice es más peligroso para el sistema financiero que la supuesta fragilidad del crédito público. También se debe discutir cómo devolver el préstamo al Banco Central, que deberá ser repagado con los impuestos, mientras los microcréditos a empresas deben ser concedidos a bajas tasas y amplios plazos para que la deuda pueda ser gestionada. Una vez que estas empresas estén a salvo de la quiebra, gracias al crédito público se deberá definir cómo recuperar el aporte en un Estado vía impuesto extraordinario. Hacemos un alto en las informaciones, al regreso vamos a sumar más. El negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, lamentó la falta de progresos en las negociaciones con el Reino Unido sobre la futura relación comercial. Al dar cuenta del resultado de la ronda de negociaciones que se ha llevado a cabo esta semana por videoconferencia, Barnier señaló que no solo se pueden aceptar progresos selectivos en un conjunto limitado de problemas, pues a su juicio hay que avanzar en todos los asuntos en paralelo.
Asimismo, dijo que en las conversaciones no han avanzado en el tema de la pesca, alegando que Londres no ha presentado un texto legal. Barnier también señaló que Londres no puede negarse a extender el periodo de transición y en este contexto precisó que apenas quedan 8 meses para negociar un acuerdo. Damas y caballeros, no podemos aceptar hacer progresos selectivos en un conjunto limitado de problemas solamente. Necesitamos avanzar en todos los asuntos en paralelo. Necesitamos encontrar soluciones en los temas más difíciles. El Reino Unido no puede negarse a extender la transición y al mismo tiempo retrasar las discusiones sobre áreas importantes. En la ciudad alemana de Dresde, restauradores continúan protestando de manera simbólica para resaltar su sufrimiento económico debido al bloqueo relacionado con el coronavirus, el COVID-19. Esta iniciativa fue llamada Sillas Vacías. Comenzó el pasado viernes, cuando se colocaron más de 1.000 sillas vacías en la antigua Plaza Central. Debido al confinamiento por la pandemia, los restauradores han bajado el IVA del 19% al 7% para encontrar trabajos, pero ellos alegan que las empresas dicen que esto no es suficiente. Los restauradores agregan que si permanecen cerrados durante más semanas, las perspectivas futuras para la industria de la restauración serán desastrosas. Ellos estiman pérdidas de hasta el 40%. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, aseguró que el gobierno está trabajando en nuevas medidas para que este país regrese de forma gradual a la normalidad a partir de mayo. El ministro dijo que las medidas de confinamiento en casa serán reemplazadas, completando así la primera fase del COVID-19. Asimismo, destacó que se están redactando normas para garantizar la protección de los más vulnerables ante la crisis. Y en este sentido, el canciller húngaro y su homóloga croata se reunieron este viernes para discutir la reducción de las restricciones del cruce fronterizo. La reunión se dirigió también a disminuir las medidas para los trabajadores agrícolas que requieren trabajar en las tierras a los lados de la frontera. Actualmente, este país húngaro posee una estadística de 2.383 contagios y 250 fallecidos. Podemos reiniciar la vida en Hungría. La condición para esto, también en la fase de reinicio, es que protejamos a los que están en mayor riesgo. Estos son los ancianos, los enfermos crónicos y los que viven en las grandes ciudades. Así que tenemos que averiguar reglas especiales para ellos. Nos quedan unos días. Para el próximo fin de semana tenemos que tener nuevas reglas. Las estamos desarrollando ahora a toda velocidad. En China, una empresa que fabrica prótesis ortopédicas e implantes dentales reorientó su producción para abastecer a hospitales de Beijing con mascarillas. Ahora, la compañía fabrica los pedidos de Francia. Los detalles a continuación. Natom Medical Group es una de las organizaciones ortopédicas más grandes de China en la actualidad. La empresa fabrica implantes de articulaciones, columna y traumatismos, así como implantes dentales, pero desde que se inició la pandemia del coronavirus COVID-19, la compañía comenzó a producir máscaras quirúrgicas para cumplir con una orden del Ayuntamiento de Beijing que quiere asegurarse de que la ciudad de más de 21 millones de habitantes no sufra escasez. Ahora, Natom trabaja para cumplir con pedidos de Francia. El primer lote de máscaras se enviará desde Beijing a Shenzhen hoy y luego será transportado a Francia en un avión francés en Shenzhen en las próximas 12 semanas. Enviaremos más de 10 millones de máscaras a Francia por aire cada semana. El gobierno francés firmó una orden con Natom para comprarle 188 millones de mascarillas quirúrgicas, así lo reseña la agencia de noticias AFP basándose en una fuente oficial. En Italia incrementó la cifra de la pobreza por los efectos de la pandemia del COVID-19. Según la Confederación Nacional de Agricultores Directos, Coldiretti, el país registra 1 millón de nuevos pobres por la pandemia. Indicó que los más afectados por esta situación son los pequeños comerciantes, artesanos y ciudadanos con empleos temporales que necesitan ayuda para comer al carecer de subsidios, ayudas públicas o ahorros.
Coldiretti señala que en los últimos 2 meses incrementó en 40% las solicitudes de asistencia a organizaciones humanitarias y bancos de alimentos. También precisan el número de ciudadanos que acuden a centros de distribución de comida rápida, que se incrementó en 3.7% en medio de esta pandemia. La Organización Internacional del Café, la OIC, prevé que la demanda de este rubro se estancará por efectos de la recesión económica mundial del coronavirus. La OIC ofreció datos de 20 países que consumen 71% de todo el café mundial y advierte que son varios factores que afectan a este sector. Por ejemplo, a corto plazo, el consumo fuera de casa está teniendo un descenso considerable a medida que son cada vez más los países que adoptan una política de confinamiento total o parcial. Asimismo, el movimiento en supermercados y tiendas al por menor sugieren que las compras y el almacenamiento por medio de la escasez han llevado a un aumento de la demanda de los consumidores en algunos países. Asimismo, a mediano plazo, la reducción en los ingresos de los hogares puede ocasionar una menor demanda de café en cuanto a volumen. Gazprom estima que los bajos precios hundirán la producción de gas de esquisto en Estados Unidos. Esta información la titula así el portal web Sputnik, que tienen allí en sus pantallas de referencia. El consorcio ruso Gazprom estima que en el futuro cercano la producción de gas de esquisto en Estados Unidos se contraerá si en ese país se mantienen bajos los precios del gas y también del petróleo. Esto lo declara así el vicepresidente de la Junta Directiva de la empresa, Oleg Asyuk-Tin. Asimismo, dijo que, de acuerdo a las previsiones, la disminución puede comenzar si los precios del centro de distribución Henry Hub están por debajo de los $85.000, metros cúbicos también, pero ya en enero de 2020 el precio promedio de gas en este centro fue de $76 por 1.000 metros cúbicos. El ejecutivo agregó que una caída de los precios del petróleo también puede afectar negativamente la producción de gas de esquisto en suelo estadounidense. Cotizaciones petroleras en nuestras pantallas. La relación de WTI, $17.26 el barril, subiendo 1.00%. Sumamos Brent de referencia en Europa, $22.15 el barril y tiene una baja de 0.40%. Y el crudo venezolano, 70.62 yuanes y tiene una baja de 21.41 yuanes al cierre de esta semana. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. Recuerde que la invitación es para que sigan nuestras redes sociales. A todos muchas gracias, feliz fin de semana para todos y sigan en sintonía de Telesur.